Listo, o sea, vamos a empezar entonces la clase de hoy día. Ya, ahí está. La semana 15 de patología especial. ¿Correcto? La primera lámina que vamos a ver es el tofo úrico. Ya, tofo úrico. ¿Qué es el tofo? El tofo úrico, bueno, es un proceso degenerativo que se va a producir básicamente en las personas que tienen una enfermedad que se llama la gota. ¿Se acuerdan la gota? Ustedes lo vieron en patología general. La gota en sí no es una enfermedad, sino es el estadio final de distintos trastornos, enfermedades que van a producir hiperuricemia. Y entonces la hiperuricemia va a caracterizarse porque los cristales de urato van a volverse sólidos, solidificarse en las articulaciones más distales, donde haya mayor cantidad de frío, que generalmente son los miembros inferiores, principalmente el dedo gordo del pie. Entonces, cuando este ácido úrico se vuelve sólido, se vuelve cristalino, va a producir ataques de artritis aguda, ¿no? Que es básicamente por la cristalización de estos uratos en el interior de las articulaciones, ¿no? Y va a dar un cuadro agudo caracterizado por dolor, tumor, rubor y calor, ¿no? Ese cuadro agudo puede durar unos días, una semana aproximadamente, y remite. Va a haber un periodo en la cual va a ser una gota asintomática y posteriormente volverá a un cuadro agudo y así sucesivamente. Pero a larga data, el depósito de estos cristales va a generar que en las articulaciones se forme una tumoración, una masa de los uratos que han hecho una reacción granulomatosa por el depósito de estos uratos en el tejido cercano a la articulación, produciendo la artritis gotosa crónica, que es justamente lo que vamos a ver, el tofo úrico. Entonces, estos cuadros, ¿no? Donde van a inflamar las membranas, el tejido sinovial y todo, va a producir un daño, una destrucción en la articulación y un proceso hasta invalidante, porque esta lesión que se va a producir, este tofo, ¿no? Ya deforma el dedo, ya permite que esta persona, por ejemplo, no pueda usar zapatos cómodamente, probablemente tenga que usar chancletas, lo limite para poder caminar, entonces ya comienza una serie de alteraciones en la persona, ¿no? Entonces, el tofo es el signo patognomónico de la gota, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí nosotros podemos ver el cuadro de gota, ¿no? Acá vemos que está un poco rojito, un poco inflamada la articulación. Muy bien, aquí nosotros vamos a ver entonces la masa, la reacción. ¿Qué es lo que se ha depositado aquí? Los cristales de urato. Básicamente la lesión tiene que ver con los cristales de urato que se han depositado en las articulaciones. Y estos cristales que se ven ustedes en forma como de una estructura redonda, y cuando nos acerquemos ustedes van a poder ver cada uno de los cristales, pero aquí lo van a ver como depósitos redondos, ¿no? Que son los agregados de los cristales de urato. Y alrededor de estos cristales va a haber una gran reacción inflamatoria, como esto es un proceso crónico, como hemos dicho, las células que priman son los macrófagos, los linfocitos, y principalmente los macrófagos y las células gigantes tipo cuerpo extraño, porque este urato, este material, actúa como un cuerpo extraño y es fagocitado, ya sea parcial o completamente, por los macrófagos, ¿no? Entonces, estos tofos que estamos viendo los vamos a encontrar en el cartílago, en el ligamento, en los tendones, en los tejidos blandos, cerca, ya hemos dicho, a la zona donde se han depositado, ¿no? Que principalmente, como les he dicho, es el dedo gordo del pie. Entonces, aquí vemos estos agregados. Nos acercamos un poquito más y no sé si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta zona, miren aquí cómo ustedes pueden ver el cristal. Este es el espacio que ha dejado realmente el cristal, porque el cristal con el proceso puede haberse perdido, pero ha quedado el espacio
ustedes me entiendan, así puntiagudos, son los cristales. Miren aquí que también se puede ver aquí los famosos cristales de urato, ¿no? Entonces, todos estos cristales, todos estos acúmulos de estos cristales van a tener una gran reacción inflamatoria crónica de tipo granulomatosa, porque va a haber células gigantes, y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver unas células gigantes aquí, alrededor de estos cristales, ¿no? Entonces, cantidad de células gigantes que podemos ver, también por donde mi manito se mueve, ustedes ven las células gigantes tipo cuerpo extraño, mezclados con linfocitos que pueden haber, ahorita nos vamos a acercar, células plasmáticas, macrófagos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es la parte principal que ustedes deben reconocer. Reconocer a los cristales que se ven ahí, como les dije, en una estructura media redondeada. Recuerden que los granulomas son de forma redonda porque los macrófagos tratan de englobarlo para poder fagocitarlo. Entonces tienen estas formas características que hemos mencionado. Creo que retrocedí, sí, retrocedí, ya, esa ya la había visto. Aquí también podemos ver, igual lo que les estoy diciendo, los cristales, ¿no? Que están aquí, miren, y se ven el espacio del cristal, ¿ven? Como el huequito del cristal que termina en puntita, ¿no? Entonces, todos estos cristales depositados aquí, y miren la gran reacción inflamatoria que se encuentra alrededor de él, ¿ven? Gran reacción inflamatoria alrededor de él, compuesta por todas estas células que hemos dicho, ¿no? ¿No? De tipo inflamación crónica. Igualmente aquí, ven, redondeadas, ¿eh? Redondeadas. Entonces, y estas son las células gigantes que ustedes pueden ver aquí. Voy a acercarme a las células gigantes, ¿no? Las células gigantes son características, son bastante distintivas aquí en la masa de Uratus, ¿no? Entonces, es importante que ustedes las puedan reconocer, aquí las pueden ver, con sus núcleos. ¿Se acuerdan? Las células tipo cuerpo extraño tienen los núcleos hacia la zona central. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que reconocer aquí, ¿no? Los cristales. Y la reacción crónica granulomatosa con las células gigantes. Esta es de la primera imagen, que se acuerdan que yo me acerqué para que pudieran ver. Por ejemplo, esta célula gigante tiene varios núcleos, pero están en la parte central. Igual aquí, y miren cómo a esta masa de uratos, miren cómo lo rodean las células gigantes tratando de fagocitarlo. Igual que este. Por eso les digo, esto es el sello distintivo de esta lesión, ¿no? El acúmulo de los cristales y alrededor de ellos las células gigantes que lo están atrapando, fagocitando, tratando de destruir esos cristales depositados ahí por mucho tiempo. Entonces, al final la gota es una lesión invalidante, ¿no? Invalidante, ¿no? Porque la persona, como les digo, se limita en muchas cosas, ya no quiere salir, ya tiene deformado probablemente el dedo, ¿no? Con una masa ahí, entonces sí, es una lesión limitante, ¿no? Para ellos. Muy bien, entonces acá tenemos nuestros cristales, ¿ven? Nuestros cristales, ¿no? Todos como puntitas, ¿no? Muy bonita esta imagen. Y aquí nuestras células gigantes siempre en los bordes, tratando de fagocitar la lesión, ¿ves? Células gigantes tratando de fagocitar la lesión que nosotros vemos aquí, ¿no? ¿Correcto? Última imagen para poder ver aquí los cristales y miren como puntas. Imagínense que todos estos cristales ustedes tuvieran en su articulación, cómo les dolería la cantidad de estos cristales ahí depositados. Este produce un dolor muy exquisito en la fase aguda, un dolor intenso en la articulación debido a la cristalización de estos uratos, ¿no? Entonces, en el tejido ya formado, se forma un tejido, una masa, ¿no? Compuesta por la reacción granulomatosa que estamos viendo. Segunda lámina. La segunda lámina es la osteomielitis crónica granulomatosa. En nuestro medio, la gran mayoría, por no decir todas las inflamaciones crónicas granulomatosas, nuestra primera posibilidad debe ser que sea tuberculosis. Ustedes recuerdan que la tuberculosis puede llegar al pulmón, ¿no? Ingresa a través de las gotitas de Fluger, llega al pulmón, puede hacer una prima infección y de ahí por vía hematógena dispararse a diversos tejidos, entre ellos también el hueso. El hueso también es uno de los sitios
no afectado con una frecuencia alta, como por ejemplo son los ganglios linfáticos, pero sí hay bastantes casos de osteomielitis crónica. ¿Y quiénes son los afectados por esta osteomielitis crónica granulomatosa? Personas que tienen inmunosupresión, o sea, personas que tienen sus defensas bajas. No digo VIH, pero sí, por ejemplo, podemos encontrarlo en adultos jóvenes, en adolescentes, en personas malnutridas, ¿no? Con ciertas condiciones de vida, ¿no? Entonces, en ellos se puede encontrar. Como les digo, no es una patología tan frecuente de los pacientes con tuberculosis pulmonar. La infección ósea representa alrededor de un 3% de estos pacientes que pudieran tener. Entonces, no es tan frecuente, pero sí, sí lo vamos a ver. Ya les dije que llega por vía hematógena y llega al tejido, ¿no? ¿Cuáles son los órganos más afectados? Generalmente las vértebras dorsales, las vértebras lumbares, son las que se afectan mayormente. Entonces vamos a ver en ellas, ¿no? Que se va a producir una destrucción del hueso, ¿no? Principalmente del hueso, ¿no? Internamente, produciendo mucho dolor en la persona. Una sensibilidad bastante marcada en la zona afectada, puede haber fiebre, escalofríos, pérdida de peso y posteriormente puede haber hasta fracturas, ¿no? Con compresión medular, con daño neurológico, por compresión de la médula espinal y de los nervios raquídeos. Entonces, de ahí la importancia de esta patología, porque también puede producir alteraciones secundarias al proceso tuberculoso, ¿no? Entonces, muy bien, cuando nosotros tenemos el huesito ahí, nosotros vamos a ver que este huesito pues no se va a sacar el hueso, se le va a sacar la vértebra. Lo que normalmente se hace es como un raspado de toda esta zona dañada, un curetaje, que es lo que se llama. Entonces la muestra que ustedes van a obtener es una muestra que se ha extraído así, por pequeños fragmentos que se han ido sacando. No se saca un hueso completo y ustedes lo miran ahí a ver la lesión, sino que la muestra que se obtiene es una muestra como la que ustedes están viendo, ¿no? En esta muestra, ustedes se van a acercar y van a comenzar a buscar qué cosa, el componente inflamatorio. Y como es una osteomielitis crónica granulomatosa, lo que ustedes tienen que buscar ahí es el granuloma. Entonces, el granuloma, otra vez recordando, es el acúmulo de macrófagos que forman una lesión de tipo redondeada. No sé si ven esta lesión redondeada aquí o esta lesión redondeada aquí o aquí también. ¿Correcto? Entonces comienzo a ver que hay muchas lesiones redondeadas, acá también, miren, ¿ok? Fijo mi imagen en esas zonas redondeadas. Bueno, aquí es también para que ver que mucho del tejido que obtenemos es un tejido óseo desvitalizado. Significa un tejido óseo ya no viable, ya no normal. Por eso ustedes lo ven así medio rosado y ya no reconocen el tejido óseo normal, ¿no? Mezclado con el componente inflamatorio crónico que hemos mencionado y con hemorragia por el tipo de extracción que se ha hecho, ¿no? Un curetaje que les digo. Muy bien, nos acercamos para ver y comenzamos a ver esto de acá, que es un granuloma. ¿Se acuerdan cómo era el granuloma? El granuloma podía tener necrosis en la parte central, tenía células alargadas que se llamaban las células epitelioides, ¿no? Y tenía una corona de linfocitos. Esta es la célula epitelioide y esta es mi corona de linfocitos. Si ustedes recuerdan, pueden ver, sino que este granuloma es chiquitito, apenas medirá 1 milímetro, es bien pequeñito, acá estamos a un aumento mayor, por eso es que lo veo, pero normalmente es un granuloma chiquitito, ¿no? Y aquí también hay otra lesión granulomatosa, pero aquí con una célula gigante, y si ustedes miran los núcleos de esta célula gigante, los núcleos se hallan en la periferia. ¿Se acuerdan qué patología nos daba esta célula? Que se llama la célula de Langham. Nos daba pues la tuberculosis. Entonces, aquí lo primero es una osteomielitis, porque es el hueso, el dañado, el inflamado, crónica, granulomatosa, tuberculosa. Le digo en nuestro medio, lo más común es que sea tuberculosa. Entonces, busquen la lámina al mayor acercamiento y ahí pueden ver la lesión granulomatosa, como ustedes están viendo aquí, ¿ven? La lesión granulomatosa, ¿no?
y la presencia de células gigantes, ¿no? Multinucleadas tipo LANCas. Aquí en estos granulomas reconozcan sus células epitelioides, que eran los macrófagos transformados, esas células alargadas que ustedes pueden ver aquí, miren, aquí pueden ver estas células alargadas, y la corona de linfocitos con las células chiquititas y redonditas en la periferia, ¿no? Entonces podemos reconocer todos los componentes del granuloma que siempre hemos reconocido en otras láminas, ¿correcto? Entonces aquí también lo podemos ver, ¿ves? Nuestras células epitelioides, nuestros linfocitos y bueno, por ahí nuestras células gigantes con los núcleos hacia la periferia, ¿correcto? Entonces, osteomielitis crónica granulomatosa tuberculosa. La siguiente lámina que vamos a ver es el sarcoma osteogénico, o sea, un tumor óseo. El osteosarcoma osteogénico es un tumor óseo que origina de las células óseas del tejido óseo normal y va destruyéndolo y lo va debilitando. Entonces, aquí se origina de células óseas inmaduras. ¿Cuáles son esas células inmaduras? Los osteoblastos, que normalmente su función es producir matriz ósea. De ahí que el osteosarcoma sea un tumor que produzca matriz ósea, ¿correcto? Por lo tanto, es un tumor originado de las células del hueso mismo, por lo tanto es un tumor primario, no es un tumor secundario, o sea, metastásico de otro sitio, no, es un tumor primario de esta zona, ¿correcto? Esa es la primera característica. No, ahora, ¿dónde afecta principalmente el osteosarcoma? El osteosarcoma va a afectar principalmente la metáfisis de los huesos largos. Esta es la zona principal que afecta. Si ustedes ven aquí, ¿no? Nuestro huesito, y me olvidé decirles, ¿en qué zona principalmente afecta? En las inmediaciones de la rodilla. En esta zona de la rodilla es la principal localización del osteosarcoma. Y de ahí en la zona de la metáfisis, ¿correcto? Entonces, esta neoplasia maligna que se está produciendo aquí va a tener ciertas características, ¿no? Normalmente va a afectar a gente joven. Recuerden que este es un tumor originado de osteoblastos, o sea, células inmaduras. Por lo tanto, tiende a afectar principalmente a menores de 20 años en un 75%. Y también puede afectar a personas de edades avanzadas, ¿no? Con otro tipo de enfermedades que tenga, pero el principal grupo, el 75%, es personas menores de 20 años y más frecuentemente varones, ¿correcto? Entonces, ya dijimos que la localización principal es las inmediaciones de la rodilla, ¿no? Principalmente, ¿no? Fémur, tibia, y también puede afectar en otros sitios, ¿no? Pero esta es la localización principal de este tumor. Se va a formar una gran masa dolorosa de crecimiento expansivo. Generalmente el paciente puede ver la masa, pero al principio no le toma mayor importancia. Piensa que capaz se golpeó, capaz se le inflamó, qué pasó, jugó mucho. Entonces, esta masa sigue creciendo, ¿correcto? Entonces la masa sigue creciendo y la masa va produciendo dolor. La gran mayoría de pacientes no le da mucha importancia a estos primeros síntomas, pero este tumor, como ustedes están viendo, blanquecino, va debilitando el hueso, va destruyendo la corteza, miren aquí, termina de destruir la corteza y se mete a los tejidos blandos. Entonces, en algún momento de la evolución de la enfermedad, el hueso se fractura y ese es el primer síntoma de repente una fractura inesperada, una fractura patológica. Patológica es porque si uno se cae, no sé, de un segundo piso y se fractura, es lo normal, pues no, te estás cayendo y te golpeas y es un golpe fuerte. Pero por ejemplo, si te resbalas, ¿no? Y se te fractura la pierna, eso es anormal. Entonces es una fractura patológica, que de un momento a otro se rompió el hueso, ¿no? Y no se sabe qué pasó.
Lo llevan, lo evalúan, le hacen su estudio, su tomografía y le encuentran la lesión. Es más, le hacen sus controles y un 20% de los pacientes ya tiene metástasis pulmonar en el momento del diagnóstico de esta patología. Entonces, una patología agresiva, con esta masa bastante grande, blanquecina, como hemos dicho. Como es un tumor maligno, puede tener zonas de hemorragia, zonas de degeneración quística. Ustedes saben que ya los tumores malignos, pues la superficie de corte no es homogénea, destruye la corteza, infiltra los tejidos y al momento de corte tiene una consistencia media crujiente, ¿no? Porque se va a sentir como que estás raspando ahí el hueso, porque va a tener bastante matriz ósea. Cuando tú miras el tumor microscópicamente, vas a ver que este es un tumor hipercelular. ¿Se acuerdan cuando vimos ¿cómo se llama? El glioblastoma multiforme? Les dije que era un tumor hipercelular y que habían algunos tumores muy agresivos que tenían esta característica. Y muy hipercelular significa que por, por, este, por cada campo, la cantidad de células que yo veo en ese campo es bastante alta. Y eso se traduce en que vea yo demasiados núcleos, porque hay demasiadas células. Los núcleos son los que resaltan más porque se tiñen de un color morado. Entonces, como yo veo aquí, hay cantidad de núcleos. Eso es lo que veo más. Estas células, ese tumor, perdón, muy hipercelular, o sea, con demasiadas células, tiene una característica, que las células tumorales van a mostrar una gran variedad de formas y tamaños. ¿Se acuerdan cuando vimos otra vez el glioblastoma multiforme? Les dije que podían adoptar formas alargadas, formas redondas, formas de células gigantes, formas hasta células como renacuajo. Bueno, ese tipo de cambios puede encontrar. Entonces, células grandes, con distintas formas, con núcleos muy grandes, hipercromáticos, y hasta presencia como de células gigantes, ¿no? Medias abigarradas, muy atípicas y hasta con mitosis. Muy bien, entonces el tumor es bastante celular y con todas estas características. ¿Por qué yo entonces diría, este es un tumor primario de aquí? ¿Cuál es mi característica principal, importantísima? La característica principal es la formación de matriz ósea. Como este es un tumor originado de las células de los osteoblastos, cuya función es formar matriz ósea, el tumor maligno originado de estas células también forma matriz ósea. No hay otro tumor que forme matriz ósea. El osteosarcoma es el único tumor que forma eso. Y aquí ustedes lo pueden ver, miren. ¿Ven acá? ¿O ven acá? Hay fragmentitos de matriz ósea, es decir, de huesito que se han formado. ¿Correcto? Entonces, esa es la principal característica que puede tener este tumor. Formar matriz ósea. También puede haber formación de tejido fibroso, también puede haber formación de cartílago hialino, puede haber, pero lo principal es que ustedes encuentren el huesito, ¿correcto? Entonces, es un tumor muy, pero muy agresivo. Ven acá la matriz ósea que se ha formado y rodeado de nuestras células tumorales que hemos dicho. Entonces, es un tumor formado por células mesenquimales sarcomatosas, o sea, es un sarcoma, por eso, porque el tumor es mesenquimal. Entonces, este tumor va a presentar una amplia gama, un amplio espectro de variedades de diferenciación de estas células sarcomatosas. Miren acá, las células sarcomatosas se pueden ver alargadas como fideitos, mientras que acá arriba, miren, se ve como un renacuajo, o sea, media grande y termina como en puntita, o también puedo ver células abigarradas, medias estrelladas, o sea, la célula sarcomatosa se puede diferenciar en múltiples células, ¿no? De distintas gamas de formas, ¿no? Con mucha tipia, con mucha mitosis, células monstruosas, ¿no? Con núcleos grandes, ¿no? Núcleos bastante voluminosos, pero siempre va a haber la formación de hueso tumoral, ¿no? Entonces, esta es la principal característica de este osteosarcoma. No se olviden de eso, ¿correcto? Seguimos hacia
malignidad, ¿no? Altamente maligno, ¿no? Y aquí nosotros vemos nuestra matriz ósea, ¿no? Nuestro tejido osteoide, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante en este tumor. Cuando ustedes lo miren, creo que retrocedí, ¿no? Ya. Cuando ustedes miren, aunque sea de cerca, van a ver fragmentitos del tejido osteoide. Entonces, el tejido es muy, pero muy celular, como hemos dicho. Las células son muy plomórficas, son dismétricas, o sea, de distintas formas, ¿no? Entonces, es difícil reconocerlo si no tuviéramos esta característica particular que tienen, ¿no? La distribución de estas células es totalmente desordenada, ¿no? Hay un desorden de todas estas células que están infiltrando los tejidos, entonces nosotros vamos a ver que esto representa pues un tumor de gran malignidad, ¿no? Entonces, el diagnóstico de este tumor es, es lleva un pronóstico malo, ¿no? Del paciente, y sobre todo niñitos, ¿no? Chicos jóvenes que de repente experimentan pues una masa ahí y algo tan traumático como un tumor que tienen que prácticamente sacar todo la zona afectada, incluso hacen desarticulación de la cadera, ¿no? Para poder evitar que el tumor siga propagándose, ¿no? Entonces es un tumor muy, pero muy agresivo, ¿no? Acá ustedes ven la matriz ósea, ¿no? Y miren las células tumorales alrededor de esta matriz. Miren la forma que tienen estas células, ¿ven? Muy celular, miren las formas, las distintas formas que tienen, ¿no? Vean los núcleos que tienen. Entonces, eso de ahí, no siempre la matriz osteoide se va a hallar rodeada de estas células neoplásicas, ¿no? Tumorales, abigarradas, malignas, ¿no? Que les estoy mencionando. Entonces, reconozcanlo sí, pero siempre reconozcan su tejido osteoide. Esa es la clave para que ustedes lo puedan reconocer, ¿no? El material osteoide que está alrededor de él, ¿no? Y las células tumorales mezcladas ahí, ¿no? Eso es lo más importante que podría decirles para que ustedes lo reconozcan. Si yo no les dijera de dónde es el tumor, esa es la única forma para que ustedes lo puedan reconocer sin problema, ¿correcto? Entonces, creo que la última imagen para que ustedes puedan ver ahí los osteoblastos malignos y la matriz osteoide que hemos mencionado, ¿no? Entonces, tumor maligno. Siguiente lámina, la displasia fibrosa. La displasia fibrosa es una lesión pseudotumoral benigna. ¿Qué significa que es pseudotumoral benigna? O sea, no es un tumor. No es un tumor exactamente. ¿Por qué? Porque esta displasia fibrosa va a crecer dentro del hueso y va a adoptar la forma del hueso. Entonces, no produce un tumor, sino que crece más bien dentro del hueso y puede deformar el hueso, ¿correcto? Entonces, va a ser evidente cuando el hueso comience a deformarse y entonces se ve ahí que dentro del hueso está creciendo tumor. Este tumor puede afectar un solo hueso, puede afectar varios huesos o puede afectar varios huesos asociados a unas manchas características en la piel, café con leche, que eran medias marrones, y se asocia a alteraciones de tipo endocrinológicas, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que esta displasia normalmente, en la mayoría de casos, ¿no? Se presenta en gente joven, ¿no? Y se va a presentar en huesos como por ejemplo la costilla, el fémur, la tibia, entre otros, ¿no? Produciendo generalmente el compromiso de un solo hueso. Esa es la gran mayoría. Crece dentro hasta que distorsiona, desfigura el hueso y entonces puede producir, por ejemplo, en el hueso maxilar, puede afectarlo y producir una alteración del hueso que es visible y recién ahí se diagnostica. Muy bien, la lesión dentro del hueso es una lesión intramedular, bien delimitada por los límites precisos que tenga el hueso. Su tamaño va a depender de los límites que tiene.
algunos pueden crecer un poco más, y es de un color, como ustedes ven, blanco, medio granular, ¿no? Que tiene una forma ahí granular. Cuando nosotros vemos el tumor o el pseudotumor va a tener los componentes del hueso normal, pero no va a tener signos de que estas sean células diferenciadas, o sea, no van a ser células maduras, ¿correcto? Entonces, como es displasia fibrosa, es una alteración en la cual va a haber gran cantidad de tejido fibroso, hay una proliferación de tejido fibroso y va a estar mezclado con las trabéculas, que son estas moradas que ustedes ven ahí, trabéculas de hueso no laminar, ¿no? Rodeadas por esta proliferación de tejido fibroso, ¿no? Así. Tenemos tejido fibroso y miren aquí tenemos el tejido trabecular, las trabéculas inmaduras, trabéculas mal formadas, no son trabéculas normales, pero tienen una forma irregular mezclada con este tejido fibroso. Y por estas formas caprichosas que toman estas trabéculas óseas, se las ha comparado con letras chinas. Por eso es que se dice que aquí la lesión se llama sopa de letras chinas, por la forma desordenada de estas trabéculas. Recordemos que estas trabéculas óseas no tienen pues ribete óseo, el ribete normal que tiene una trabécula madura, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿no? La sustitución de nuestro hueso normal por este hueso inmaduro, estas trabéculas mal formadas y este tejido fibroso, ¿no? Que los está rodeando y que es característico. Por eso se llama displasia fibrosa, ¿no? En algunos casos, este tumor puede contener también cartílago, puede tener un componente quístico, puede tener otros componentes adicionales, ¿no? Pero la gran mayoría, lo más común es que, bueno, se encuentren solamente estas trabéculas inmaduras que no tienen los osteoblastos normales y, como hemos dicho, el tejido fibroso que va a remodelar estas trabéculas de acuerdo a la tensión, a la proliferación fibrosa y por eso toman esta forma, ¿no? De sopa de letras chinas o también por ahí sopa del alfabeto chino, ¿no? Entonces tienen formas así irregulares, ¿no? Nuestras trabéculas y nuestro tejido fibroso que vemos aquí, ¿no? Entonces la imagen es bastante característica, fácil de reconocerla, ¿no? Por la excesiva cantidad de tejido fibroso, benigno, ¿no? Benigno que nosotros encontramos, ¿no? Y la desorganización, pues, de estas trabéculas óseas. Entonces, ustedes pueden ver aquí, miren, nuestra trabécula desordenada, no tiene su ribete óseo, fibrosis que se puede ver, ¿no? Entonces, bueno, es un patrón bastante característico. ¿Este tumor se puede malignizar? No, no se maligniza, no va a formar una lesión mayor aquí, ¿no? No, no se ve nítidamente. Siguiente patología, el tumor de células gigantes. Bueno, como su nombre lo dice, recibe este nombre porque tiene muchas células gigantes, ¿no? Pero esas no son las células gigantes que nosotros recordamos como los macrófagos que se juntan y forman una célula multinucleada tipo Langhans. No, no viene de ese origen. Su origen de estas células gigantes multinucleadas va a ser un origen osteoclástico. Entonces, las células osteoclásticas comienzan a proliferar y como ustedes recuerdan, las células osteoclásticas producen destrucción del hueso. Entonces, este tumor de células gigantes va a ir produciendo un tumor que va a ir destruyendo al hueso. O sea, es un tumor localmente agresivo, ¿correcto? Agresivo porque destruye aquí el hueso y porque generalmente recidiva. Entonces puede producir fracturas patológicas en las mujeres, porque principalmente ataca, tiene una predilección por las mujeres en la tercera, quinta década de la vida, ¿no?
y entonces produce una lesión que aunque no es maligna, pues es una lesión agresiva, ¿no? Localmente agresiva porque destruye el hueso, la persona recidiva vuelve a destruirlo, le produce fractura, la persona puede estar hasta en silla de ruedas porque la destrucción es bastante severa, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que este tumor, pues las células son osteoclásticas y ahí la alteración mayor. Este tumor se va a dar tanto en la epífisis como en la metáfisis, ¿no? Y generalmente también afecta la rodilla. Generalmente es una lesión única, ¿no? Una de las rodillas es la afectada y va a provocar fracturas patológicas. Como ustedes ven, la imagen característica es de un color pardo rojizo característico, como ustedes lo están viendo aquí, ¿correcto? De un color rojo, rojo fuerte. Histológicamente, la imagen también que ustedes van a ver es una lesión que va a tener gran cantidad de color rojo. ¿Y por qué va a tener gran cantidad de color rojo? Porque hay mucha hemorragia. Por eso que ustedes veían la imagen así, macroscópicamente, que se traduce en una imagen histológica con mucha hemorragia, ¿no? Entonces, en este tumor voy a encontrar hemorragia, voy a encontrar depósitos de hemosiderina y hasta zonas de necrosis. Pero lo principal, lo más importante para el diagnóstico del tumor de células gigantes es encontrar a estas células gigantes. No sé si las logran ver. ¿Ven acá? Células gigantes, células gigantes, células gigantes, células gigantes, células gigantes, células gigantes. Si ustedes miran, toda la lámina tiene gran cantidad de células gigantes, ¿correcto? Por eso se llama células gigantes. Y bueno, para el diagnóstico de esta patología, para ver qué tan agresivo va a ser, se mide la cantidad de células gigantes. Mientras más células gigantes tenga, mayor agresividad del tumor. ¿Correcto? ¿Ven las células gigantes ahí? Las pueden ver y miren la cantidad de hemorragia que hay presente. Entonces, células gigantes ahí mezcladitas. ¿Ven? Vamos a acercarnos para que ustedes puedan ver esas células gigantes. Bueno, aquí también todavía estamos un poquito lejos, así que nos vamos a acercar un poquito más. Y aquí podemos ver estas células gigantes. ¿Ven? A ver, vamos a acercarnos un poquito. Aquí, por ejemplo, pueden ver una célula gigante mononuclear que tiene núcleos bastante grandes. Como ustedes ven, los núcleos que esta célula tiene son múltiples. Estas células gigantes, multinucleadas, ¿no? De origen, pues, clásico que hemos dicho, tienen muchos núcleos. Incluso se cree que algunas de estas células pueden tener hasta 100 núcleos. Imagínense la cantidad de núcleos que tiene esta célula, sino que ustedes la están viendo de manera como en una sola dimensión, pero esta célula es tridimensional, o sea, un corte agarró ahí 20 núcleos, pero si yo sigo haciendo cortes, voy a seguir encontrando más y más núcleos. Entonces, esta célula gigante está distribuida uniformemente, ¿no? En todo el tumor, ¿no? Son redondas, como ustedes la ven, tienen muchos núcleos, ¿no? Y este es el hallazgo más importante de esta patología, ¿correcto? La presencia de estas células gigantes multinucleadas rodeadas de la hemorragia que hemos mencionado. Entonces, importantísimo reconocer este tipo de células, las células gigantes, ¿no? Y reconociendo las células gigantes, miren esta, por ejemplo, ¿cuántos núcleos tendrá aquí? Como unos 30 que yo puedo ver, ¿no? Pero si sigo cortando el tumor, voy a poder encontrar que esta misma célula tiene más y más núcleos, ¿no? Y ahí la importancia y la agresividad por este tipo de células. Última lámina, el tumor metastásico en hueso. Bueno, dijimos que los tumores en el hueso, el tumor primario más frecuente era el osteosarcoma. Pero sin embargo, los tumores en hueso, normalmente cuando nosotros encontramos un tumor en hueso, nuestra primera posibilidad diagnóstica es que el tumor sea metastásico de otro sitio. O sea, no vamos a pensar en orden de frecuencia que nuestra primera posibilidad sea que sea un tumor primario. No,
salvo pues que sea un niñito, ¿no? Un niñito joven, 12, 13, 14 años, con un tumor en la pierna, ese paciente, su mayor probabilidad es que sea un tumor primario. Pero una persona mayor, estamos hablando 50, 60, 70 años, que yo encuentre una lesión tumoral, mi primer diagnóstico es que sea secundario, metastático, ¿correcto? Porque es lo más frecuente que puede existir aquí. Y en orden de frecuencia, uno de los tumores que más frecuentemente afecta el hueso es la próstata. Los pacientes con cáncer de próstata tienen daño a nivel óseo, ¿no? También puede ser mama, también puede ser pulmón, ¿no? En orden de frecuencia y también dependerá del sexo de la persona, ¿no? Muy bien, estas lesiones esqueléticas que se van a dar principalmente van a afectar columna. El principal sitio donde afectan es columna. Y donde afectan principalmente es multifocal. Quiere decir que hay acá una lesión blanquecina, acá hay otra lesión blanquecina, aquí hay otra, acá hay otra, acá hay otra, aquí hay otra. O sea, las lesiones son múltiples, ¿correcto? Cuando se saca esta lesión, nosotros vamos a ver ahí las trabéculas óseas que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y van a ver que normalmente entre trabécula y trabécula que debíamos encontrar, ¿se acuerdan? Debíamos encontrar células hematopoyéticas, ¿se acuerdan que eso debíamos encontrar? ¿No? De la línea linfoide, mieloide, y ahí debíamos encontrar precursores. Pero aquí no hay precursores. Aquí existen unas células grandes de tipo epitelial metidas aquí, ¿correcto? Entonces yo veo mis trabéculas óseas y aquí donde yo debía encontrar mis células, ¿no? Ya no está presente, ha sido reemplazado en su totalidad por otro tipo de células. Me acerco un poquito más y comienzo a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Células bastante grandes, miren, grandes, con núcleos grandes, ¿no? Con presencia de nucleolos de aspecto epitelial. Algunas de estas estructuras pueden formar hasta glándulas. ¿Puedo reconocer yo de dónde es el origen de este tumor? No necesariamente. Puedo ver una estructura glandular y puedo llegar a diagnosticar que esto es un adenocarcinoma y puedo quedarme ahí porque no sé yo exactamente de dónde es el adenocarcinoma, si es de pulmón, si es de mama, si es de próstata. Solamente a veces llego a que es un adenocarcinoma, pero para eso hay estudios de inmunistoquímica que me permiten determinar ciertos marcadores y ayudarme en el diagnóstico del origen del tumor primario. Cuando se encuentra un tumor secundario, a veces es difícil ubicar de dónde es, de dónde salió, entonces hay que ayudarnos con ciertas herramientas que tenemos, porque es importantísimo, no es lo mismo tratar a un paciente con un tumor metastático que no sé de dónde es y por lo tanto no puedo usar un tratamiento adecuado a reconocer el primario. En algunos pacientes, por más estudios que se hacen, no se llega a reconocer el primario, no se sabe de dónde se originó, ¿no? Entonces, es importante tratar de reconocerlo, pero a veces nuestra histología ya no nos ayuda más. Reconocemos acá las estructuras glandulares que se han presentado, pero no sé cuál sería el origen de este tumor, ¿no? Entonces tendría que ver los antecedentes, si el tumor, perdón, si el paciente ha tenido un tumor anterior de mama, de próstata, pues prácticamente la primera posibilidad es que sea metastásico de ese sitio, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven cómo nuestras trabéculas han sido llenadas, ¿no? Nuestros espacios trabeculares donde debían haber estas células hematopoyéticas reemplazadas por estas células grandes, ¿no? Abigarradas, con atipia, que pueden tener hasta mitosis, ¿no? Mezcladas aquí, ¿no? En el hueso que estamos viendo. Entonces, miren ahí, ¿no? Característico, miren las células grandes, las células epiteliales son así, ¿no? Células grandes, núcleos grandes, alteración de la relación núcleo-citoplasma, atipia, presencia de nucleolos. En las células, por ejemplo, de los adenocarcinomas, pueden tener vacuolas de moco,
Ya ustedes recuerdan lo que hemos visto, por ejemplo, en colon, ¿no? Lo que hemos visto en pulmón, entonces pueden tener vacuolas de moco, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver las células no tumorales metidas aquí, ¿no? Entonces, eso es lo más común que nosotros vemos en este tipo de lesiones. Muy bien,